Bien, muy buenas noches, queridos colegas. Muchas gracias por su presencia en esta sala Zoom. Estamos en nuestro séptimo día del Congreso Internacional de Educación Física y Deporte. Esta vez tenemos en sala al PhD, al doctor Marcos Cosio Bolaños. Él nos va a compartir el tema, la investigación en las ciencias de la actividad física y deporte. Una experiencia para grupos de estudio. Bien, nuestro compatriota, porque el doctor que tenemos en sala es peruano, ha sido formado en educación física en nuestra ciudad blanca de Arequipa. Es magíster en ciencias del deporte por la Universidad de Campiñas en Brasil. Tiene un doctorado también en ciencias del deporte en la Universidad Campiñas de Brasil. Es investigador en el área de crecimiento físico, maduración biológica y composición corporal en poblaciones deportivas y no deportivas. Actualmente es investigador asociado al Centro de Investigación en Educación, Salud y Deporte, Cinemaros de Arequipa, Perú. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Le damos la cordial bienvenida. La sala es suya. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Primeramente agradecer por la oportunidad de conversar con ustedes en esta tarde y poder compartir algunas experiencias que a través de nuestro grupo de investigación hemos ido desarrollando en estos 14 o 15 últimos años. Solo para que me conozcan algunos, encendí la cámara y luego voy a detener el video para poder conversar y a ir explicando algunos aspectos que hemos ido organizando para ustedes durante estos 45 minutos que iremos conversando en relación a la investigación. No sin antes presentarme nuevamente en relación a la presencia que tengo con ustedes como investigador que vengo trabajando ya hace muchos años fuera del Perú, desde el año 2007-2008 aproximadamente. Y esta experiencia la hemos ido ordenando, digamos, y organizando respecto a la investigación en ciencias de la actividad física, ¿no? Incluso un poco con el deporte y la salud. Entonces, esto nos va a permitir entender una experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años y en la que les vamos a ir contando minuciosamente, digamos, de forma alternada de lo que hemos ido analizando en estos últimos años, ¿no? Muy bien, como les decía, vamos a analizar unos aspectos importantes como el conocimiento científico, algunas características que son relevantes, los modelos de investigación que generalmente se suelen utilizar, y también cómo es que desarrollamos este camino para alcanzar o efectuar la investigación. También tenemos un poco para explicarles a ustedes cómo es que las áreas de interés que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, los tipos de investigación que venimos trabajando hasta la fecha y el manejo en cuanto a los protocolos y los conocimientos esenciales que tienen que ver con la validez y confiabilidad de los protocolos, ¿no?, que se suelen utilizar. Finalmente hablaremos un poquito de algunas estrategias que son necesarias para recolectar la información. Y como ustedes verán, aquí tenemos un pequeño slide donde generalmente lo suelo utilizar cuando hay clases de pregrado o posgrado en alguna universidad. Y esto nos va a ayudar a entender un poco cómo es que venimos trabajando en equipo, ¿no? Y este equipo de profesionales que integramos actualmente, algunos peruanos, otros del extranjero, como profesores de Brasil, de Chile,
algunos profesores de Portugal y España que nos hemos juntado y unido y hemos hecho fuerza para poder trabajar en este proyecto que hemos sido invitados, denominado Cinemaros, ¿no? El centro de investigación que tiene como sede en Arequipa. Y lo que nosotros venimos a desarrollar aquí es prácticamente todos estos recuadritos que ustedes vienen observando, en el que prácticamente todo profesional, esté o no esté inmerso en la investigación, siempre va a tener un objetivo inmediato, ¿no? En este caso podría ser de repente a lo mejor un proyecto de investigación o a lo mejor, como decía, un propósito importante como la tesis, ¿no? Que es elemental para un alumno de pregrado, ¿no? Y que todos nosotros hemos ido pasando por eso. Por otro lado, también es necesario que dentro de este proceso nosotros podemos ir hablando un poco sobre cómo podemos distribuir nuestro tiempo, ¿no? Nuestros permisos, ¿no? Solicitar para hacer investigación, tener los instrumentos, manejar un poco la estadística, conocer la temática que vamos a investigar, almacenar una base de datos y probablemente desarrollar un proyecto, ¿no? A mediano o a largo plazo. Toda esta información que venimos analizando la vamos a ir desarrollando de forma resumida, ¿no? A partir de esta charla que estamos organizando. Muy bien, en el caso del conocimiento científico, podemos destacar, muy aparte de las definiciones conceptuales, podemos caracterizar, indicar de repente algunos aspectos que son relevantes que se tengan que trabajar en el sistema universitario. Probablemente esta charla le va a interesar más a un profesor que trabaja en alguna institución de educación superior o alguien que esté inmerso en la investigación. No sin ello quiero decir que de repente a lo mejor a un profesor de educación física que está más asociado a una escuela o un colegio, que también le va a ayudar, pero probablemente no le va a ser muy familiar, pero sí a lo mejor de repente a aquellos profesionales que desean, ¿no? Participar en cuanto a investigación. El conocimiento científico, además de tener múltiples, digamos, apreciaciones, ¿no? Vamos a llegar siempre a un acuerdo en cuanto a la definición conceptual, ¿no? Que son saberes que son obtenidos, digamos, a partir del uso del método científico, a partir del cual nosotros vamos a probar algunas hipótesis, ¿no? Y vamos a producir nuevos conocimientos. Obviamente para esto estoy saltando muchos aspectos que son importantes de la definición de ciencia, métodos de investigación, investigación científica, hasta llegar al conocimiento, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona el conocimiento científico. Por ejemplo, podríamos decir de que el conocimiento científico es dinámico. Esto quiere decir de que cuando nosotros vamos a usar el método científico, vamos a contrastar hechos, acontecimientos o probar hipótesis, esto lo vamos a hacer de forma continua y permanente, todos los días. Una investigación no se puede hacer, digamos, prácticamente en una semana, un mes o 2 años y parar. Esto es un flujo continuo. Y esto va a permitir que en cuanto uno desarrolle investigación pueda construir, como su nombre lo indica, constructos, ¿no? Es decir, estos conocimientos que vamos a ir, digamos, produciendo van a permitir nuevos conocimientos a lo largo de los años, de las décadas que podamos ir investigando. Algunos consideran también que este proceso de investigación para los que tenemos experiencia es sencillo, ¿no? Es sencillo, pero para aquellos que no tienen experiencia es prácticamente complejo y tedioso y aburrido, ¿no? Porque a lo mejor a muchos de ustedes no les va a interesar participar de un proceso de investigación, ¿no? Porque se tiene, digamos, muchos factores o desventajas desde el punto de vista académico, social, familiar, económico, en fin, ¿no? Y a veces uno tiene que optar por otros tipos o estilos de vida que le puedan desarrollarse mucho mejor a nivel profesional. Luego también podemos destacar que puede ser explícito, ¿no? Y a la vez tácito. Esto se sobreentiende, ¿no? De que en la investigación tenemos que desarrollar, digamos, en un lenguaje que sea sencillo, pero que pueda ser entendido, digamos, por las personas que están inmersas en la investigación. Por otro lado, también tenemos de que la investigación, por un lado, puede ser impulsada de forma individual, sin embargo, también puede ser a través de un equipo o un conjunto de personas. Sabemos que individualmente podemos hacer investigación, pero no
no podríamos apuntar a desarrollar, digamos, a un trabajo mucho más sostenido en el tiempo si lo hacemos de forma grupal, en equipo, porque esto sí nos va a permitir desarrollarnos con más, digamos, proyección a futuro, ¿no? De forma individual podemos hacer investigación, pero probablemente el ritmo al que vamos a ir va a ser muy lento. Y además, probablemente de forma individual vamos a necesitar de tener un amplio espectro de conocimiento en cuanto a la investigación, la estadística, manejo bibliográfico, entre otras herramientas, ¿no? Sin embargo, en equipo podríamos delegar algunas funciones para avanzar de forma más rápida y precisa. También podemos ahora destacar algunas características que la investigación científica se necesita, digamos, como factores para poder resaltar, ¿no? Uno de ellos es la parte conceptual. Es sumamente importante la parte conceptual. ¿Por qué es importante esta parte conceptual? Porque todos los investigadores que nombramos anteriormente, eh, de forma individual o grupal, deben de conocer el tema o la variable que pretenden investigar a la perfección. Es decir, desde los orígenes, ¿no? Desde un poco la historia, cómo sucede, dónde se origina, cuáles son esos factores, cómo ha ido evolucionando durante el tiempo, la historia, los aspectos conceptuales, los factores que lo originan, cuáles son las corrientes, las teorías. Eso es sumamente importante para un investigador. Mientras un investigador o el conjunto de los investigadores no tengan el dominio conceptual de la variable o la temática que quieren investigar, prácticamente estarían perdidos porque no hay forma de continuar investigando, ¿no? Porque prácticamente no conocemos los orígenes de lo que pretendemos. Además de ello, se necesita de experiencia, ¿no? Porque para investigar, nadie empieza a investigar por sí solo, ¿no? Es necesario la experiencia. Por eso es que actualmente existen investigadores senior y junior, ¿no? Los juniors son los que terminan su doctorado y en los 3, 4, 5 primeros años empiezan a desarrollar investigación y se apoyan en investigadores seniors para adquirir esa experiencia. Eso es sumamente importante porque a veces aquellos que hemos egresado hace ya muchos años atrás y hemos tenido la intención de juntarnos con gente de experiencia, no hemos logrado, digamos, obtener buenos resultados, porque a lo mejor cuando uno creía que el investigador al que se apoyaba tenía mucha experiencia, sin embargo resultaba de que este profesional no tenía tanta experiencia, excepto los años y las canas que tenía, pero como investigador no tenía experiencia. Entonces, hoy en día conocemos esto como las mentorías o el hecho de ser coaching. Uno tiene que apoyarse un poco a un mentor porque queremos saber o hacer lo que ese mentor realice. Y si nosotros no tenemos buenos mentores, no vamos a tener una buena experiencia como investigadores. Probablemente estaremos como en el colegio, ¿no? Empezando a odiar las materias de matemática, estadística, como en la universidad, cuando no nos enseñaban muy bien. Nuestros mentores eran un cero a la izquierda o totalmente deficientes. Por otro lado, tenemos el trabajo sistemático, y el trabajo sistemático es sumamente importante, debe ser organizado, porque para hacer investigación lo primero que tenemos que tener es un orden, y si no tenemos un orden difícilmente podremos hacer ciencia o investigación, porque tenemos que recolectar datos, anotar información, necesitamos tener un cuaderno, un registro, para ir anotando diario, ¿no? Y además de eso, en esta parte sistemática, todos los que trabajan dentro de un equipo de investigación tienen una función particular. Por eso es que ustedes están viendo en esta foto aquellas personas que, como decía anteriormente, quieren trabajar la investigación de forma individual. Es posible que puedan construir este automóvil, pero no sabemos si lo van a hacer en 10, 15, 20 años, pero al final sí lo van a lograr. Pero no sabemos que en esos 10, 15 años, si tenemos o conformamos un grupo de estudio sofisticado, cada uno con funciones específicas, podríamos hacer esto en un día, en 2 días o en una semana, ¿no? Y podríamos disminuir ese tiempo, digamos, de pérdida de tiempo en cuanto se refiere a la investigación. Y podríamos contribuir mucho más a la sociedad e incluso podríamos darnos más tiempo para poder observar esos hechos, acontecimientos que queremos demostrar en la realidad. Por eso es sumamente importante el trabajo en equipo. Pero no solo es el trabajo en equipo, necesitamos una rutina, ¿no? Por eso es que muchas veces se dice que
los talentos, no solo en el deporte, en la música, en el arte, en la investigación, son aquellos que se dedican entre 8 a 10 horas del día, ¿no? Y a veces podríamos dedicarnos 8 horas como cualquier trabajador común y corriente, pero esas 8 horas al final se dividen en 6, porque 2 horas es para conversar, media hora para ir al baño y media hora para escapar del trabajo, de ida y vuelta, ¿no? Y al final trabajamos 2 horas, pero en la investigación no podemos darnos ese lujo, ¿no? Porque si perdemos esos 10 minutos o 20 minutos o fracción de minutos es porque probablemente los otros grupos de estudio están saliendo al campo a recolectar información y probablemente están analizando más rápidamente la información en relación a nuestro grupo. Y esto no significa competencia, sino significa de que nosotros cuando queremos trabajar en equipo tendríamos que tener nuestros objetivos claros, ¿no? Por eso es importante la rutina y la consolidación del trabajo en equipo, como sugiere este autor en su texto, para poder caracterizar un poco la investigación. Luego tenemos algunos modelos que generalmente se suelen utilizar en la investigación, y estos modelos varían, ¿no? Según la nomenclatura desde varios puntos de vista. Y aquí, según este autor que se les propone, analiza los modelos que generalmente se suelen utilizar para investigar a nivel mundial. El primero es el que es generado por el gobierno, ¿no? El empuje de la ciencia. ¿De dónde parte? De los gobiernos. Son los gobiernos que tienen que hacer uso, ¿no? De la ciencia para que, como herramienta para que sus investigadores puedan producir nuevos conocimientos, ¿no? En diferentes áreas o líneas de investigación, o comúnmente conocidas como áreas prioritarias, ¿no? Dentro de cada uno de los gobiernos, según sea el país. Ahora, este denominado empuje de la ciencia, que es por parte del gobierno, implica de que todos los investigadores a nivel mundial, y no investigadores o aficionados o investigadores junior o senior, hemos pasado por cada uno de estos procesos. El primero, el de la improvisación. Esto quiere decir de que cuando cada uno de nosotros estudiamos nuestro pregrado, queremos investigar, pero a la vez de que queremos investigar, se nos viene a la mente miles de temáticas o de problemas o de variables que pretendemos investigar. Consultamos con nuestro profesor o nuestro mentor, entre comillas, y resulta que salimos más confundidos. Y a veces pasa el tiempo, el semestre o los años, y tenemos que presentar la tesis o el trabajo de investigación. Faltando 6 meses antes de concluir nuestro pregrado, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a improvisar. Y para salir del apuro, evaluamos lo que se encuentre, ¿no? Algunos aplicarán una encuesta, otros una entrevista, otros evaluarán algunas variables antropométricas, otros que por ahí participaron en algún evento nacional, internacional, evaluarán la presión arterial, de repente por ahí alguna otra prueba física, fisiológica, en fin. Pero al final estamos improvisando porque no tenemos ningún tipo de conocimiento científico y menos aún el apoyo de los famosos mentores o coaching, ¿no? Ahí improvisamos. Pero una vez que hemos improvisado y terminado nuestro pregrado, queremos continuar investigando. Y ahí viene el otro modelo denominado el del usuario o del consumidor. En otras palabras, el consumidor en cuanto se refiere a la lectura de las investigaciones que uno tiene que hacer, de los artículos o los libros o lo que se publica, ¿no? Entonces, creemos que cuando leemos un artículo, un libro, un texto, decimos, si él lo investigó, ¿por qué yo no lo puedo investigar? Y ahí viene el tirón de la demanda, ¿no? Es decir, empezamos a imitar, así como la fotografía. Queremos hacer lo mismo. Por ejemplo, si alguien publicó un artículo en Brasil sobre obesidad y yo también quiero hacer sobre obesidad. Alguien publicó en Chile sobre un artículo que tenga que ver sobre la transición nutricional y yo también quiero hacer sobre ese tema. Pero estoy en el Perú o estoy en Bolivia o estoy en Ecuador y resulta que en esa ciudad no existe transición nutricional y no existe sobrepeso ni obesidad. Existen otras variables, pero como estoy usando este modelo del tirón y de la demanda, es decir, de lo que uno quiere hacer, lo mismo que hacen los demás, entonces empiezo a replicar estudios. Pero a lo mejor en la ciudad donde yo estoy no hay obesidad, o en la ciudad donde yo quiero imitar que existe desnutrición, existe obesidad.
Por lo tanto, cuando yo hago las publicaciones o lo que pretendo o publicar, nunca me lo van a publicar porque prácticamente no se está consolidando de acuerdo a lo que dice la realidad, ¿no? Como vamos a ver aquí, el tercer modelo que tiene que ver mucho con el investigador que tiene que conocer la realidad y a la vez tiene que interactuar en la realidad. Y eso es lo que hace el profesor de educación física. Conocen el distrito donde ustedes están trabajando, la provincia, el departamento, el país. Lo mismo ocurre con los investigadores cuando se trasladan de un lugar a otro para conocer in situ. Nadie va a investigar a un lugar desde lejos, sin conocer la realidad. Yo no me imagino cómo sería yo en este momento que me pasen datos de Inglaterra o me pasen datos de Alemania sobre COVID y empiece a escribir, o nuestro grupo empiece a escribir un paper sin conocer la realidad, ¿no? Entonces, ahí viene un gran problema del desconocimiento, ¿no? De la realidad, porque una cuestión es que soporte el papel en el escrito, pero otra cuestión es lo que nosotros podamos conocer en la realidad in situ. Muy bien, en cuanto, digamos, este modelo que se les iba mencionando, como bien les decía, todos hemos ido pasando a lo largo de los años. En el modelo 1 de la improvisación, quien les habla particularmente, me incluyo en ello y cada uno de repente de los que estamos en nuestro grupo de investigación, hemos pasado por ese modelo, ¿no? También hemos pasado por este segundo modelo, donde hemos querido imitar, ¿no? Todo lo que hacen los demás. Pero tiene una desventaja esto, el hecho de imitar. No tenemos identidad, ¿no? Es como que no somos nosotros mismos. Estamos haciendo lo que los demás hacen. ¿Mm? Pero finalmente nos hemos dado cuenta a los años, cuando uno empezó a estudiar su maestría o su máster o su doctorado, de que lo más importante es conocer, ¿no? Al usuario o conocer la realidad. Eso es lo más importante. Y cuando nosotros hemos conocido la realidad, prácticamente ahí hemos sido nosotros y hemos adquirido identidad. Por lo tanto, ahora entonces estamos en capacidad de no solo publicar, sino presentar proyectos a nivel nacional o internacional en el país que fuera, ¿no? Y eso le interesa al gobierno porque ese es el que hace el empuje de la ciencia para auspiciar o entregar fondos para poder investigar. Pero mientras tanto, los que hemos estado aquí en la improvisación, hemos tenido que sacar dinero de nuestro bolsillo y algunos seguirán sacando, ¿no? Aquí igual y aquí igual. Pero cuando ya llegamos a esto que se llama gobierno para adquirir los fondos, es ahí donde vamos a empezar, digamos, a hacer grandes proyectos, no solo para solucionar problemas inmediatos de determinado país o región, sino a nivel mundial. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora ustedes se preguntarán cómo es que uno puede llegar a este camino o cuál es el camino para hacer investigación. Los que trabajan en las universidades o instituciones públicas o privadas seguramente ya han tenido varios intentos, ¿no? Esto es una forma, digamos, de comunicar. No van a encontrar un libro o un texto donde se les diga lo que tienen que hacer. Generalmente esto ocurre cuando hay investigación, cuando hay estadística, y algunas veces o muchas veces cuando uno da clases de pregrado en diversas universidades que estamos trabajando ahora a nivel de Sudamérica, cuando uno da clases en magíster o maestría o doctorado o incluso en postdoctorado, nos encontramos de que, por ejemplo, el famoso libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, que lo tienen como una Biblia, y siempre pongo como ejemplo a muchos alumnos, ¿no? De posgrado, y me sacan ese libro. Me dice, profesor, este es el mejor libro que tenemos, tiene 600 páginas y está en la 15ª edición en toda Sudamérica. Es el libro más vendido, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. ¿Tiene alguna publicación los tres autores? No tiene ninguna. Entonces, ¿cómo pueden escribir un libro de metodología de la investigación si no tienen evidencias científicas que refleje ese proceso que estamos hablando hoy en día? Eso ya pasó, eso era en la década de los 70, los 80, ¿no? Que escribían libros, los compiladores de libros que vendían, digamos, hacia los lectores que éramos nosotros, pero en el fondo solamente compilaban conceptos y nos transmitían a todos los que pretendíamos estudiar. Por eso es importante que cuando uno va a comprar un libro o va a leer un texto se informe de quién es el autor, de dónde proviene, es sumamente importante. Y eso va para los alumnos que son de pregrado o de posgrado, ¿no? Porque
¿Cómo podemos hacer investigación con alguien que no investiga, ¿no?, en el campo o en la práctica? Muy bien, para no salirnos del tema, ¿cuáles son los objetivos o las metas comunes que tenemos entre los alumnos de pre y posgrado y los profesores que son los investigadores, ¿no?, o denominados entre comillas investigadores? ¿Cuáles son esos objetivos o metas comunes? Es fácil de entender. El alumno de pregrado estudia sus 8 o 10 semestres y al final del último semestre o del cuarto o quinto año, según sea el país donde esté, tiene que hacer un trabajo de conclusión de curso o una tesis o un informe final para recibir su título profesional. Eso es el trabajo final. A él le interesa eso, ¿no? Eso es lo que le interesa al alumno. Y al profesor, ¿qué le interesa? Le interesa que ese alumno prácticamente se incline hacia la temática o hacia la línea de investigación que tiene ese académico, ese investigador o ese profesor. Y por eso es que podríamos nosotros tener un cierto acercamiento con los alumnos para que les interese lo que nosotros investigamos, ¿no? Entonces, como que diríamos, nosotros te ayudamos a hacer tu tesis y tú nos ayudas a completar ese pequeño vacío que me está faltando en mi gran proyecto de investigación. Y así sucesivamente podremos irnos dando la mano e ir avanzando. Lo mismo ocurre con los que estudian su magíster, su máster o su maestría, pero también los que estudian doctorado tienen la misma función y los que están haciendo su postdoctorado. Por lo tanto, al final, el profesor o el investigador o el académico necesita publicar, necesita licencias, necesita patentes. Entonces, eso es importante para que en la vida académica uno pueda conseguir sus logros, tanto como profesor o como alumno. Pero no siempre a veces este proceso se da, porque muchas veces los alumnos no tienen interés en investigar, ¿no?, porque quieren salir de la universidad e irse inmediatamente. Por otro lado, los profesores no tienen la posibilidad de llamar o captar más alumnos para que puedan participar de sus grupos de estudio, ¿no? Y además, puede ser que a lo mejor la universidad en la que está o la institución no incentiva la investigación. Y si no incentiva la investigación, es difícil de poder rescatar, digamos, futuros investigadores o convencer para que se dediquen a la investigación, ¿no? Entonces, en resumen, es necesario buscar los objetivos comunes tanto entre alumnos y profesores para poder concretar, digamos, su línea de investigación o área. En este caso, nosotros tenemos nuestras áreas de investigación como grupo, ¿no?, consolidadas actualmente. Nos dedicamos a hacer investigación en todo el ciclo de la vida, desde los niños, desde que nacen, hasta la senectud o tercera edad. Aquí investigamos en los niños, poblaciones jóvenes, la competencia motora, que tiene que ver mucho con la coordinación motora, los test de equilibrio, coordinación, la aptitud física, que tiene que ver mucho con las pruebas que se evalúan en los colegios a inicio de año y que se van monitorizando durante el tiempo, la actividad física, ¿no?, los patrones de actividad de forma cualitativa o cuantitativa, que es sumamente importante, sobre todo ahora que estamos terminando unos en pandemia y que podemos analizar un poco el tiempo sedentario, ¿no?, que podrían haber experimentado los niños en el tiempo de cuarentena, ¿no? Luego, cómo estos niños crecen y maduran, ¿no?, a lo largo de los años, porque no siempre es igual a aquellos niños que viven en Chile o los niños que viven en Brasil en una zona tropical o los niños que viven en el Perú en zona tropical, en la costa o al nivel del mar y los que viven en moderada y elevada altitud. Lo mismo en la composición corporal y cada uno de todos estos factores merecen un tratamiento o análisis específico, ¿no?, pormenorizado, porque no son todos iguales o no somos todos iguales. Por otro lado, lo mismo podemos trabajar en poblaciones adultas, ¿no?, que no es lo mismo envejecer a nivel del mar y no es lo mismo envejecer a 5.000 metros de altitud o a 3.000 o a 2.220 como Arequipa o en una zona tropical, o incluso podríamos decir que el deterioro de la actitud funcional no es lo mismo en poblaciones de nivel del mar, de altitud, o entre otras, ¿no?, o niveles socioeconómico alto, medio, bajo, o zona urbana, zona rural. Y eso merece ser investigado y analizado. Eso es lo que más o menos dentro de las áreas de investigación nosotros vamos trabajando a lo largo de estos años.
Seguramente muchos de ustedes se ponen a pensar y dirán, pero ¿qué es lo que desarrollamos ahí dentro de la metodología de investigación? Dentro de los tipos de investigación, hacemos investigación transversal, lo que se mide una sola vez en el tiempo. Esto generalmente lo hacemos cuando no tenemos una segunda oportunidad de volver a ese lugar a recolectar datos, y lo hacemos una sola vez en el tiempo y luego lo describimos, comparamos, buscamos las relaciones entre las variables y podemos investigar esto, ¿no? Si tenemos una segunda oportunidad o una tercera de volver a regresar a esa muestra, a ese distrito, a esa ciudad o a ese país, entonces podemos hacer un estudio longitudinal, ¿no? Y esos pueden ser los denominados de tendencia, pueden ser los denominados de panel, podemos utilizar los estudios de corte, en fin, y poder analizar paulatinamente durante el tiempo, ¿no? Un ejemplo de estos es que podríamos decir de analizar o investigar cuánto era el peso de los niños que ingresaban a primero de primaria en el Perú, o a primero básico en Chile, o a primera serie en Brasil, o primero de primaria también, como se dice en Colombia, que tienen 6 años más o menos, en 1980. ¿Cuánto era el peso y la estatura de esos niños o niñas? Y luego ese mismo grupo de niños, ¿cuánto tenía en la década del 90? ¿No? Y podríamos ver luego en el 2000, en el 2010, en el 2020. Si mantienen el mismo peso y la misma talla durante esas 4 décadas, quiere decir de que prácticamente no se han producido cambios nutricionales en esos niños. Pero a lo mejor si ha ido incrementando la estatura, quiere decir que ha ido mejorando el potencial genético. Y si es el peso, ha ido aumentando el sobrepeso y la obesidad. Eso nos permite estudiar en cuanto a estos tipos de estudios. Y por otro lado, los experimentales, ¿no? Que también de alguna forma son relevantes, ¿no? Ya sea un estudio preexperimental, cuasi experimental, experimental puro, o bueno, como fuera el caso. Sin embargo, aquí estos estudios experimentales muchas veces son difíciles de realizar, sobre todo en seres humanos. Es mucho más fácil investigar en modelo animal que en el modelo humano. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los que están escuchando en este momento alguna vez han intentado hacer su tesis experimental pensando que era una de las mejores. Sin embargo, cuando intentamos hacer esto, se le dice al grupo experimental, ustedes van a tener que venir lunes, miércoles y viernes a hacer actividad física. Y por la mañana tienen que tomar desayuno de esta forma, ¿no? Le dan la receta y están prohibidos durante 3 meses de tomar alcohol, de comer frituras y tienen que dormir entre 8 y 9 horas a la semana. Resulta que como son adultos de 18 a 25 años y van a la universidad, al diablo el experimento porque mañana es el cumpleaños de mi compañero y tengo que ir. Y al día siguiente no voy al experimento porque soy parte del grupo experimental y llego tarde o me atraso, en fin. Entonces no funciona, ¿no? Es un poco difícil. Por eso es que a veces las investigaciones que uno hace como experimentos tienen mucho, digamos, sesgo, ¿no? En cuanto a la recolección de datos. Sin embargo, si esto se trabaja en el modelo animal, es mucho más, digamos, preciso, porque si es en ratas, por ejemplo, ustedes le dan el agua a las 8 de la mañana, su ración a las 9 y 10 y no se queja más nada, hasta las 8 de la noche. ¿No? La rata no se va a salir de su jaula y se va a ir a una fiesta o va a tomar una cerveza, ¿no? Es imposible. Entonces, eso para que más o menos tengan en cuenta respecto a estos tipos de estudio que uno podría ir investigando, ¿no? Ahora, importante el manejo de los protocolos. Es necesario manejar los protocolos. Muchas veces los que hacemos investigación tenemos previa capacitación, ¿no? Para poder saber qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que entrevistar o qué es lo que tenemos que encuestar, ¿no? Eso lo debemos de saber a la perfección. O si son, digamos, algún tipo de variables auxiológicas como la antropometría o evaluar aptitud funcional o variables fisiológicas, en fin, debemos de conocer al detalle. Y para eso, como está aquí en la fotografía, tenemos que entrenar a nuestros alumnos que son los evaluadores. Son ellos los que van a ir al campo a recolectar esa información. Y si ellos saben recolectar, entonces nuestros datos van a tener también
un buen manejo o un control de calidad, ¿no? Que sepan pesar, evaluar la circunferencia del abdomen, que sepan encuestar, como está aquí en la figura, o algunas otras pruebas. Es sumamente importante. Necesitamos ahora conocer un poco el sistema de control de calidad de las medidas. Es decir, necesitamos saber cuáles son los requisitos de la validez o cuáles son los tipos de validez, ¿no? Validez de criterio, constructo, para qué nos sirve, qué tenemos que evaluar en la confiabilidad de la misma forma, ¿no? Los tipos de confiabilidad, si es para una encuesta, si es para una entrevista, si es para una prueba física, si es para una prueba fisiológica, test, retest, medida, consistencia interna, si es una encuesta, en fin. Y luego también la estandarización. Por lo tanto, muy difícilmente nos van a aceptar para publicar en alguna revista. Y lo peor aún, que nos vamos a quedar con los datos mal recolectados y en el tiempo invertido durante 6, 7 meses y gasto de dinero y etcétera, etcétera. Luego tenemos que diseñar una estrategia para poder recolectar información. ¿Y cuál es esa estrategia que generalmente nosotros utilizamos? Fuera del laboratorio, importante, necesitamos elaborar nuestras planillas para recolectar información, saber cuáles son nuestros instrumentos que vamos a utilizar, cuáles son los equipos que vamos a calibrar antes de ir, quiénes son los responsables para evaluar, cuáles son los horarios que vamos a respetar y cuáles son los viáticos que ellos van a recibir, porque no solo es ir y evaluar, porque el alumno también tiene sed o tiene hambre y necesitamos todos esos requisitos, ¿no? Cumplir. Y si es dentro del laboratorio, de la misma forma, porque tenemos que invertir algunos requerimientos que son necesarios, ¿no? Y obviamente todo esto se tiene que trabajar en equipo, como les decía, recibiendo clases, ¿no? Porque tenemos que capacitar a cada uno. Y nosotros, los profesores, los investigadores, que obviamente ya hemos pasado por etapas anteriores que se ha explicado, tenemos que estar concentrados. Y obviamente muchas veces tenemos que trabajar de esta forma, ¿no? O algunos, no solo con un hijo, sino con 2 o con 3. Y eso también es bueno, ¿no? Porque los niños van conociendo los laboratorios y así también los hijos se van introduciendo un poco en la investigación. Luego tenemos la elaboración del informe, ¿no? Del informe. Aquí tenemos, porque una vez que hemos recolectado la información, necesitamos elaborar un informe. Y ahí necesitamos personas que puedan digitalizar o pasar esa información de las fichas, las planillas, hacia el computador. Y nosotros, cuando hemos empezado a investigar, también hemos pasado por eso, ¿no? Uno tiene que prácticamente llegar al cansancio extremo de tanto digitar para poder, digamos, pasar a una siguiente etapa. Esto quiere decir que las personas que han digitado los primeros años pasan luego a analizar la estadística y los que analizaron la estadística pasan a organizar los datos y los que organizaron los datos más adelante pasan a escribir los artículos. Es una cadena, ¿no? Que cada uno tiene que ir pasando por esto. Y si uno no pasa por esto, jamás podría decir que es un investigador o hace investigación, porque actualmente uno que investiga no solo que diga que solo escribe los papers y no sabe qué es ir al campo o cómo se recolectan los datos, prácticamente no podríamos decir que es un investigador. Y esto es un proceso, como bien les decía, continuo, ¿no? Y demorado. Claro, es lento, pero hay que respetar y hay que hacerlo. Y obviamente una vez que uno ya se escribió el artículo, no solo queda ahí para publicar. Hay que revisar, mandar a la revista, esperar meses y luego puede salir la publicación. Si tenemos suerte y está muy bien trabajado, es posible que se publique. Aquí tenemos un artículo, valga la redundancia, publicado hace poco, que son los percentiles de presión arterial para una muestra de escolares chilenos, que es sumamente importante, ¿no? Para la infancia y la adolescencia. Luego hemos ido trabajando también con algunos proyectos en Arequipa y hemos desarrollado el flujo expiratorio de escolares desde los 6 hasta los 17 años
donde hemos evaluado el flujo expiratorio máximo, ¿no? De lo que mediante un aparato se puede soplar o expirar, ¿no? De una expiración forzada, viviendo a moderada altitud. Y eso es un predictor no solo de la aptitud física general, sino también de la capacidad cardiorrespiratoria, incluso sobre existe algunas relaciones muy fuertes con la masa ósea, con la masa muscular, en fin. Entonces también hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Y recientemente otro estudio con datos que hemos ido trabajando alumnos de Colombia, de Bogotá, hemos ido también modelando algunos eh, datos de estos alumnos en una visita que hemos tenido el año 2015 y 16, fecha en la que hemos ido trabajando con estos alumnos y actualmente ya se ha publicado esos trabajos, ¿no? Y en general, solo para resumir, alguna de nuestros trabajos que hemos tenido como productividad en cantidad, digamos, de publicaciones, en salud 85, en deporte 38, en educación 11, actividad física y así por delante, lo que hemos ido desarrollando en estos 10, 12 últimos años a nivel de Perú, a nivel de Chile, Brasil, Colombia y últimamente ahora también en Ecuador, ¿no? Que hemos ido desarrollando eso y publicando en revistas importantes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En inglés, algunas en portugués y algunas en español, en bases de datos que son eh, relevantes. Ahora, si alguien de ustedes no quiere hacer todo este proceso y de repente, como bien dice la pregunta, deseas ahorrar tiempo, estás perdido, como algunos profesores siempre lo indican en una universidad, quieres publicar urgente, no tienes tiempo para recolectar datos o simplemente no quieres tener identidad como investigador. Entonces, como quien diría, para todos los gustos tenemos datos para poder investigar. Y ahí los gobiernos, todos los gobiernos, algunos por ley, otros por política, cada 5, cada 4 años realizan los famosos censos donde recolectan información y ahí hacen uso de las bases de datos, donde se almacena la información. Por ejemplo, tenemos en Perú la Biblioteca Virtual de Salud, ¿no? Tenemos también algunos, por ejemplo, como en el caso de Chile, ¿no? Que se ha recolectado información, y en Brasil. Ustedes pueden, ahora que se puede digitalizar todo, ustedes pueden entrar en el Google y pueden encontrar información. Ahí están las bases de datos de esos países, que son producto de las encuestas nacionales, no producto de nuestros impuestos, que se paga a las personas que van a evaluar esto, ¿no? En los famosos censos de salud, censos de estadística, censos sociales, económicos, de todo tipo. Y ahí están esas variables sociodemográficas que se hacen incluso a nivel regional. Y toda esa información se pasa a estas direcciones electrónicas y ahí uno puede hacer uso de esa base de datos. Y obviamente ya tiene los datos, ¿no? De forma gratuita y usa esos datos para hacer sus artículos. Ahora, si uno puede, si es lícito hacer eso, obviamente es lícito. Pero la pregunta ¿es posible conformar un grupo de estudio usando base de datos? ¿Creen que sería necesario? No, porque si, esto yo lo puedo hacer solo. Ingreso a una base de datos, bajo la información y empiezo a procesar y hacer la estadística y escribir. No necesito saber de validez, de confiabilidad, no necesito de nada. Simplemente, es más, ni siquiera cómo se evalúa. Simplemente yo voy a recolectar, voy a analizar esa información y la voy a publicar. Por otro lado, creo que es mejor obtener los datos o trabajarlos. ¿Qué opinan ustedes? Algunos dicen que realmente serán investigadores los que usan esos datos o serán investigadores, como dicen, de cuello y corbata que no se ensucian o no sudan, no quieren ir al campo a evaluar, no saben cómo se evalúa en el campo, o realmente ahorra tiempo, porque de repente a lo mejor quiere publicar rápidamente y no quiere perder el tiempo evaluando o no quiere gastar dinero o simplemente algún tipo de interés debería ir de repente a lo mejor, ¿no? Con este tipo de información usando la base de datos. Pero eso no quiere decir que eso no va a importar. Pero para los que estamos inmersos en la investigación sí es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ha habido seminarios y congresos en los que hemos participado y prácticamente ha habido investigadores de laboratorio y de campo, como nosotros solemos denominar.
pero también ha habido pseudo investigadores que solamente utilizan base de datos, pero que eso no es nada, digamos, favorable para un alumno para el cual se le va a enseñar a investigar, porque ahí no va a aprender nada, ¿no? Ni cómo se evalúa el peso, la estatura, entre otras variables. Bien, finalmente ya para terminar, como no siempre todo investigador o todo grupo de estudio tiene que estar en un laboratorio en el campo, generalmente suele terminar con pequeñas reuniones o celebrando algunas publicaciones que uno va realizando, ¿no? Porque es sumamente importante. Y algunos proyectos que estamos trabajando actualmente en Arequipa es con la Universidad Nacional de San Agustín, en Colombia con la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional de Puno, la Universidad de Huelva en España, Universidad Estadual de Campinas en Brasil, la Universidad Estadual de Londrina en Brasil, la Universidad Católica de Valencia de España y el Instituto de Braganza en Portugal, ¿no? Al cual estamos afiliados y también venimos desarrollando varios proyectos de investigación. Finalmente, me despido con esta frase que es sumamente importante para quienes están empezando a investigar o quienes están investigando o los que probablemente a futuro empiecen a hacerlo. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Y creemos que como que nosotros estamos investigando, estamos para poder contribuir a la sociedad. Así que muchísimas gracias y estoy ya a responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Marco, por su intervención. Muy importante el tema que ha desarrollado, enseñar a investigar a nuestros colegas de sala. Bien, es momento, queridos colegas, de alcanzar alguna pregunta, ya sea por el chat de nuestro Zoom, o pueden hacer la apertura de sus micros para poder realizarle alguna consulta al doctor. Tenemos una pregunta, doctor Marco, en el interno nos escribe, dice, ¿en qué influye el cuartil al que pertenece una revista científica para usarla de referencia en una tesis? Bien, la pregunta sí la entiendo, pero seguramente varios no. Es una pregunta para unos 20 minutos o más para poder explicar. Las dos grandes bases de datos o bibliotecas virtuales que tenemos hoy en día es la Web Open Science, o más conocida como WOS, ¿no? Son las que en la década del 70 han empezado a hacer este estudio, digamos, bibliométrico de la productividad científica. Es a partir de ahí donde se empieza a analizar, ¿no? Por cuartiles. Y obviamente esto es un juego de números, ¿no? Que las revistas que son más citadas son las que aparecen, digamos, en el primer cuartil, digámoslo, de 75% para arriba, luego viene el siguiente cuartil de 75 a 50, el de 50 a 25 y de 25 para abajo. Entonces, esto es lo que han impuesto los americanos, ¿no? A nivel mundial, y que a veces en esas épocas, 60, 70, no se podía publicar en esas revistas y eran ellos solos los que podían publicar, porque se publicaba en inglés. Y actualmente las revistas chinas son las que prácticamente están doblegando o triplicando la productividad científica porque se han suscrito a esta base de datos, pagan su cuota y ellos cobran por publicar. Por lo tanto, ahora las revistas chinas serían las que producen más que las revistas americanas e inglesas, ¿no? Y, y obviamente uno como alumno de pregrado o posgrado o como profesor dice, el hecho de publicar en el cuartil 1 significa que yo soy el mejor investigador. No, porque ya se ha demostrado que en las mejores revistas del mundo se ha publicado con datos falsos, ¿no? Y universidades falsas.
y eso hace que uno pueda pasar esa valla, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que las revistas actualmente cobran y muchas de ellas son muy buenas y otras no son tan buenas, ¿no? Y que por el hecho de pagar ya uno podría publicar en una buena revista, entre comillas. La otra grande base de datos se llama Scopus, que también tiene su propio, digamos, sistema de control de calidad, ¿no? En cuartiles. Y son las que de repente en la mayoría de los gobiernos impulsan la investigación e indican de que esas revistas que están suscritas o indexadas en esas bases de datos serán evaluadas. Y esto ocurre que generalmente en los últimos años en Sudamérica, las que están indexadas en Latindex, en Cielo, como que ya no se les mira la cara a esas revistas porque no sirven. Y uno piensa publicar en una revista Scopus porque es una de las mejores, entre comillas. Pero a lo mejor esa revista Scopus ni revisa las faltas ortográficas, ni te dicen lo que está bien o mal hecho. Entonces uno tiene que tener un poco de experiencia para saber dónde investigar, perdón, dónde publicar. Así que para un alumno de pregrado que no sea preocupación dónde publicar, y peor aún mi tesis de pregrado, porque tendría que yo estar como alumno de pregrado asociado o afiliado o apoyado a un grupo de experiencia que investigue a gran impacto para que me puedan ayudar a publicar mi tesis en una revista o en la mejor del país o en la mejor de Sudamérica o en una de las mejores del mundo, pero no siempre eso se va a dar, ¿no? Por muy buenos datos que tenga. Así que, como ya había explicado, se necesita de experiencia para esto, ¿no? Y obviamente para una tesis de pregrado de cualquier alumno de cualquier parte del mundo, es suficiente publicar en una revista Latindex, desde que la revista Latindex, o el nombre que sea, tiene que pasar por revisión por pares. Nos tienen que decir qué es lo bueno y lo malo de nuestro trabajo y tenemos que corregir para que nos lo publique. Y no enviar el trabajo y tal como uno lo envió el trabajo lo publica. Y eso no es nada serio. Muchísimas gracias, doctor, por esos alcances para nuestros maestros que tengan a bien, como usted lo ha indicado, desarrollar investigación, compartir, ¿no? Muy importante lo que usted señala, esta revisión que debe haber antes de la publicación. Bien, tenemos una pregunta aquí en el chat y nos dice, ¿cómo influye las investigaciones? Dice, ¿cómo influye en la investigación las nuevas herramientas digitales de la tecnología actual? Bien, yo creo desde mi experiencia, digo de forma personal, e incluso no como grupo, por un lado es importante las tecnologías, ¿no? Para que, por ejemplo, como bien decía, en 1990 no había revistas digitales, por lo menos cuando estaba en el Perú. Y y uno tenía que viajar a un país u otro a sacar copias y regresar con una mochila llena de libros o copias, ¿no? Antes que la ropa. Incluso uno tenía que botar la ropa y traer libros y fotocopias de revistas. Pero eso actualmente ya nadie lo hace, porque ahora está digitalizado. Pero por un lado era importante porque uno lo leía. En cambio ahora con tanta digitalización que tenemos o revistas electrónicas, generalmente profesores, colegas, alumnos no leen, sino van al PDF, copian y pegan, ¿no? Esa es una limitación sumamente importante que en la investigación uno rápidamente se da cuenta, ¿no? Porque incluso ustedes ya sabrán los famosos Turnitin o algunos otros software que nos van a permitir identificar la, el plagio, ¿no? De las famosas frases. Y eso es imposible, ¿no? De repente de poder controlar. Pero sin embargo, se hace. Por un lado, como les decía, es bueno y por otro lado es malo, ¿no? Pero cuando uno hace investigación es necesario utilizar esas tecnologías, pero no para copiar y pegar, sino para poder hacer la lectura. Y por eso es importante tener un mentor al lado para que te pueda decir qué es lo que tienes que copiar y qué es lo que tienes que pegar. Y solo como anécdota, cuando uno envía un artículo científico a una revista y te revisa el mejor del área o el investigador, el más importante de esa área en esa revista, para uno
para nuestro caso, ¿no? De grupo de estudio, para nosotros es una satisfacción y nos sentimos halagados porque alguien mejor del mundo nos ha revisado nuestro trabajo y nos ha observado cuestiones interesantes. Pero cuando de repente uno no tiene mucha experiencia, no se da cuenta de ello, pero te dicen en el artículo, esta frase le pertenece al autor XX que ha publicado en el artículo del año 2016, volumen 1 de la página 7, línea 8 de la columna 4, y tú has copiado y le has adjudicado la frase al autor de tal revista, el cual no es el autor original. Entonces vamos a llegar a ese extremo cuando vamos a leer, digamos, frases, ¿no? Y uno rápidamente como revisor se da cuenta. Entonces ahí un poco como que jugaría en contra las herramientas tecnológicas para quienes no tienen mucha experiencia porque están copiando y pegando, no sabiendo que esa frase le pertenece a un autor de 1970, 80, en fin, ¿no? Muchas gracias por el alcance, muy cierto esa apreciación que usted nos ha indicado, ¿verdad? Cuando se hace investigación, tenemos que respetar las autorías. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué algunas fuentes de información son fiables en la investigación científica y qué filtros deben pasar en su revisión de juicio de expertos? A ver si entendí bien. Nuevamente, por favor, a ver. El maestro nos pregunta, dice, ¿por qué algunas fuentes de investigación no son fiables en la investigación? ¿Por qué algunas fuentes de información no son fiables en la investigación científica? ¿Y qué filtros deben pasar en su revisión de juicio de expertos? Nos, Bien, voy a partir por el final. Y si me desvío, voy a tratar de acordarme la primera parte. Juicios de experto es una de las técnicas que se utiliza para validar, ¿no? Que se llamaría validez de contenido. Y dentro de contenido existe la validez que se llama juicio de experto o de jueces, ¿no? Y que existe en sus tratamientos. Luego el otro tipo de validez sería validez de constructo, validez de criterio, en fin, ¿no? Eso hablando en cuanto al control de calidad de recolección de datos o de construcción de instrumentos. Eso por un lado. Ahora, si nosotros enviamos un artículo a una revista, es supone que revisa el título, el resumen, el abstract, el objetivo de la investigación, va rápidamente a la muestra, verifica cuántos sujetos, analiza la estadística rápidamente y en menos de 45 segundos decide si ese artículo va o no va. Y si va, manda a un par de revisores para que ellos evalúen el artículo y puedan llenar una pauta o una lista de criterios para saber si vale o no vale la pena el artículo. Y si en esos 45 segundos o un minuto que puede tener el editor o el coeditor decide que el artículo está mal estructurado, no tiene un título adecuado, prácticamente las normas a las que se debe escribir el artículo no están acordes a la línea de la revista y encuentras una serie de errores, en esos 45 segundos inmediatamente le escribe al correo electrónico o mediante la plataforma de la revista al autor y le dice su artículo no nos interesa y no ha sido aceptado. Chao. Y si le interesa, le va a decir, ahora sí pasó a la revisión por pares. Y el artículo y le van a dar la valoración de su artículo y le dirán en un mes, en 3 semanas, 6 meses, su artículo ha sido rechazado, ha sido aceptado, pero corrija estos detalles. Eso es el control de calidad y lo que tienen que hacer los revisores para evaluar su artículo. Pero actualmente las revistas casi ya no te dicen por qué fue rechazado tu artículo, simplemente fue evaluado por revisores y ellos han concordado de que no está por tales, 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 hacen una lista de 5 cuestiones y chao. ¿Por qué? Porque la mayoría ahora ha aprendido a que cuando le dicen su artículo no ha sido aceptado por esto, por esto, por esto, entonces uno copia todos esos detalles y hay gente que está por detrás que te cobran dinero para corregir tu artículo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Te lo corrigen y te lo envían nuevamente.
¿no? Tu trabajo. Entonces, es sumamente importante saber, ¿no?, a qué tipo de revista voy a enviar, ¿no? Que tiene que ser serio en el proceso, porque hay revistas que a veces están muriendo las revistas, y entonces necesitan un artículo o dos para salvar su número, porque si no publican los 2, 3 artículos, prácticamente van a desaparecer, y como la base de datos, Latindex, Cielo, Scopus, PubMed, etcétera, te evalúan aleatoriamente durante el año unas 3, 4 veces, y están verificando si la revista publica a tiempo, publica artículos originales, etcétera, etcétera, entonces puedes perder la indexación de la revista. Y por lo tanto, entonces, lo que envió Juan o Perico Los Palotes, que es un caos como trabajo, yo lo acepto y lo publico. ¿Por qué? Porque simplemente no quiero que me cierren mi revista. Muchas gracias por esa salvedad, por explicarnos los tipos de revistas que hay. Y tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de una maestra. Dice, ¿usted sugiere que tengamos una biblioteca en casa o ya no es necesario ello? Usted como una persona experimentada. Sí, claro, es importante ahora, como habían 2 preguntas anteriores, las TIC o la digitalización de la información ahora es prácticamente una necesidad. Y hay revistas que publican artículos científicos originales que vienen con datos. Otros publican revisiones bibliográficas, narrativas, revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera. De cualquier temática. Y esa información, cuando la revista es de acceso libre, ustedes pueden bajar ese PDF, esa información, y crear su propia biblioteca digital. Arman su carpeta y van pasando. Estos artículos son de básquetbol y voy pasando a mi carpeta de básquetbol. Estos artículos son de vóley, estos son de entrenamiento, estos son de currículum de la educación física, estos son de antropometría. Y así voy pasando la información a mis carpetas, ¿no? Y luego probablemente imprimiré y tendré mi libro, digamos, anillado, el cual pueda estar actualizado con la información, ¿no? O a lo mejor al que no le interesa mucho la investigación, también puede entrar a revistas digitales donde se tiene información de ejercicios o actividades o circuitos. O en otras palabras, cuando uno lee los libros, y ustedes muchos van a probablemente coincidir conmigo, 105 ejercicios para mejorar la fuerza, ¿no? 895 ejercicios para mejorar la velocidad. Entonces también existen ese tipo de revistas y pueden bajar, ¿no? Los muñequitos y todo eso también. Pero ahora actualmente, como la mayoría no le gusta leer ni informarse, entonces entran al YouTube y ahí se bajan los videos de cualquier cosa y no tiene ningún tipo de explicación científica o sustento, ¿no? Por un lado, probablemente podría ser algún investigador que haga, pero como investigadores a veces no tenemos tiempo para estar grabando videos y dando instrucciones de ese tipo, ¿no? Entonces, eso también existen revistas de actividades o ejercicios que les podrían ayudar a mejorar, digamos, su bagaje en cuanto a las actividades curriculares que van a desarrollar en educación física. Muchas gracias por los alcances. Y tenemos una pregunta en el interno de un maestro. Dice, doctor, ¿solo se recomienda hacer investigaciones con variables cuantitativas o también puede ser cualitativas? ¿En qué caso podríamos emplearlas? Bueno, eso va a depender mucho en cuanto al paradigma del grupo de investigación al cual se orienten, se inclinen, ¿no? Cada uno de ustedes. En nuestro caso particular, nosotros en su mayoría trabajamos más con la investigación cuantitativa, ¿no? Ahora, podría ser factible que también puedan desarrollar investigación cualitativa, ¿no? Generalmente lo usan mucho los sociólogos, los antropólogos, ir al campo, observar, vivir con los ayanicas 1 mes, 2 meses, o observar, digamos, los comportamientos de las personas. Se me ocurre en este momento que venden como ambulantes en una determinada zona geográfica de la ciudad, y voy
analizando los comportamientos, entonces yo puedo planificar ahí la investigación cualitativa, ya sea de forma directa o indirecta, o también para poder inmiscuirme en algún grupo poblacional, ¿no? Para convivir. Pero eso ya depende mucho de las técnicas que van a utilizar para recolectar datos. Como les decía, a nosotros más nos interesa la investigación cuantitativa antes que la investigación cualitativa. Muchas gracias, doctor. Ya entonces, queridos colegas, sabemos qué tipo de investigación realizar dependiendo de lo que tenemos al alcance y cómo vamos a emplear la recolección de datos. Tenemos una pregunta de un maestro en el interno. Nos dice, doctor, ¿por qué la antigüedad de una investigación es importante a la hora de hacer las referencias de nuestras investigaciones? Bien, mm, la antigüedad, no sé si de repente la pregunta estaba bien formulada, pero nosotros le llamamos, no sé si será el mismo pensamiento que tenemos, pero se refiere más a estudios clásicos que uno tiene que conocer, ¿no? Porque toda variable o toda temática de investigación se remonta hacia algo, ¿no? Así como podríamos decir la antropometría, ¿a dónde se remonta? A la Grecia antigua, ¿no? Ahí tendríamos que saber un poco de historia. O por ejemplo, si estamos hablando de otra temática, como que tendríamos que ver, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno. ¿A dónde proviene? Tendríamos que recorrer hacia atrás a los sacos de Douglas, donde se recolectaban, ¿no? Los famosos gases o en la aspiración. Tendríamos que recurrir a 1950-55. Las primeras pruebas de aptitud física, ¿dónde se originan? En los Estados Unidos. ¿En qué año? En 1954. Entonces, es sumamente importante ir hacia el origen, ¿no? ¿Dónde se presenta esa temática? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Con quién se originó? Esos son los estudios clásicos que uno tiene que conocer para poder empezar a desarrollar su temática. Ahora que los profesores de las universidades o institutos digan a los alumnos, no quiero que ustedes me presenten trabajos con referencias bibliográficas antiguas, tiene que ser de los 5 últimos años. Y resulta que todas las referencias que el alumno presentó son de los 5 últimos años, pero esos autores son los que han copiado de los clásicos y claro, como han publicado su artículo en una revista donde no ha sido analizado por pares y lo han publicado tal cual, entonces aparece una frase que indica los sacos de Douglas son de esta forma. ¿Y quién lo hizo? Un autor en una revista X de España, de Perú o de Colombia y dice 2019. Claro, es uno de los 2 últimos años. Pero esa frase le pertenece a Cooper, cuando publicó el test de Cooper en 1972-73, ahí le corresponde. Pero el otro lo tiene en el texto, dice, como una frase existe en todas las tesis que hacen los alumnos de pregrado, citado en, ¿no? Eso no existe en investigación, el citado en. Yo tengo que ir a la fuente original, quién lo dijo, y si no, mejor no lo pongo. Entonces, es sumamente importante esto. Lo que sí podríamos decir es que generalmente, cuando uno hace un artículo o una investigación, al menos el 10% de las citas bibliográficas deben ser de los 5 últimos años. Al menos el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un trabajo, una tesis o un artículo y tengo 30 referencias bibliográficas, el 10% de 30, ¿cuánto es? 3. Entonces, 3 deberían ser de los 5 últimos años, ¿no? Eso es lo que no entienden muchos que no hacen investigación, porque simplemente usan los libros de metodología de investigación de aquellos autores que no investigan, ¿no? Ojo para que puedan tomar en cuenta o en consideración eso. Muchas gracias por esa indicación, doctor. Es muy pertinente para los colegas que están haciendo sus actualizaciones, empoderándose. Ya tenemos la referencia de que no es así, por así decirlo, solamente 5 años atrás, sino lo más importante es, como lo acaba de señalar el doctor, ir al referente de dónde se origina esta información.
tenemos una pregunta de un docente, está en el chat y nos dice, la bibliografía de consulta en las universidades relacionadas a la educación física no siempre corresponde a autores investigadores. ¿De qué manera afecta esta situación al aprendizaje de los futuros profesores de educación física? La verdad no sé si entendí bien. ¿No hay referencias en educación física o sí hay referencias? Dice que la bibliografía que se consulta en las universidades relacionadas al tema de educación física no siempre corresponde a autores investigadores, o sea, autores que hacen investigación. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera afecta esta situación a la preparación, al aprendizaje del futuro docente de educación física? Ah, ya, ahora sí. Claro, eso es de forma mm, general voy a explicar. El alumno que no está interesado en la investigación difícilmente va a citar publicaciones o artículos científicos. En primer lugar, al que no le interese investigación, ya sea profesor o alumno, él va a citar libros didácticos o capítulos didácticos, que es lo que él va a citar. En otras palabras, va a buscar información de que qué ejercicios me ayudan a bajar de peso, qué ejercicios me ayudan a sacar más eh, bíceps o qué ejercicios me ayudan a mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria o mejorar la fuerza abdominal. Eso es lo que le interesa a ese alumno o a ese profesor porque eso va a ser en el campo, ¿no? Cuando aplique. Le interesa esos libros, esos capítulos. Y por otro lado, probablemente le va a interesar algunas páginas donde existen revistas que son didácticas, que no son de investigación. Eso le va a interesar a él. Sin embargo, a que le interesa la investigación, a él no le interesan los libros, ni los capítulos de libros que mencionábamos anteriormente. A él le interesa toda evidencia científica que ha sido comprobada o verificada mediante el método científico y esas están publicadas en revistas digitales. Y actualmente ahora existen cientos y miles de revistas a nivel mundial, ¿no? Donde van a encontrar información que obviamente la van a tener que rescatar de las páginas que están ahora prácticamente digitalizadas. Muy difícilmente ahora van a encontrar revistas como en el que yo me suscribía en 1990, 95 hasta el año 2000, que tenía que pagar, hacer transferencia de dinero a un país para que me lleguen las revistas, y las revistas me llegaban después de 6, 7 meses y tenía que leerlas. Actualmente no, eso lo puede hacer uno online y en 4 segundos ya tienes la información en tu correo electrónico. Muchas gracias, doctor, por esos alcances muy pertinentes para la cualificación del docente. Tenemos una manito levantada y esta vez es Miss Estela. Maestra Estela, ¿puede abrir su micro, por favor? Buenas noches, señorita Zulmi. Buenas noches, misita. Bueno, quería, aprovechando al doctor que está con nosotros explicando sobre temas de investigación, quería consultar algo que, bueno, no me queda muy claro o me dejan dudas, por decirlo así, ¿no? Yo veo que muchos de mis colegas del área o incluso de otras áreas, veo que presentan sus investigaciones para sacar el título, para sacar el grado de maestría, para sacar el grado de doctor. Es necesario presentar su investigación, pero mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿En qué tiempo o en qué medida sus investigaciones que hacen generan ayuda a la población a la que han hecho el estudio o a los estudiantes que les ha servido como muestra, por decirlo así? Porque yo veo que presentan, son doctores, pero en realidad no veo el cambio, no veo en ninguna institución que tal docente está haciendo su investigación y esto está sucediendo o esto está encontrando, o sea, no veo nada de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido quería yo a ver si me podría dar algunos alcances. Muchas gracias.
Gracias a usted, Miss Estelita. Muy bien. Es una excelente pregunta y que no solo nosotros que tenemos nuestro grupo de estudio nos preocupamos de ello, ¿no? Generalmente, como alguna pregunta ya hubo antes y algo o parcialmente se había respondido. Cuando uno hace una investigación, eh, lo hace uno para subir de categoría, escalar en estatus, o el ego personal, ¿no? Eso puede ser una opción. La otra opción es porque, como bien decía la profesora, es para sacar el título de pregrado, de magíster, doctorado. Es una cuestión inmediata que la tengo que hacer, sí o sí. Y en tercer lugar, es porque no me interesa a mí el título de magíster, el de doctor, pero sí me interesa resolver un problema inmediato. Por eso es que cuando hablamos en el quinto o sexto slide de los modelos de la investigación, entramos en la desesperación y en la improvisación. Ese es el primer modelo, ¿se acuerdan? El segundo modelo, ¿cuál es el segundo modelo? Es el modelo del mono, que estamos imitando, haciendo lo que todos los otros quieren hacer. Esto de acá. Hacemos lo mismo. Pero el tercer modelo, muy poco se interesa. Eso es lo que yo les decía, que tienen que ir a la realidad, a conocer in situ. ¿Qué voy a solucionar? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? Ese es el real impacto social que le va a dar, ¿no?, a su investigación, lo que seguramente la profesora está preguntando. Pero no le va a dar el impacto bibliométrico. El impacto bibliométrico es lo que la revista, es buena, la revista es mala, ya publicó, sí, pero en el fondo, ¿qué nos interesa? Publicar en el impacto de la revista para que muchas personas nos digan y suban nuestro ego, o es que realmente nos interesa conocer y dar una solución a nuestra realidad. Eso es lo que nos interesa. Si publicamos algo, como bien decía, a los universitarios que están ahí perennes en la universidad, los evaluamos a los jóvenes en su peso, su talla y los niveles de actividad física, encontramos que a lo mejor de repente un 40% de los jóvenes son sedentarios. ¿Qué tenemos que hacer con esos jóvenes sedentarios? Probablemente tendremos que crear programas de intervención a ellos, ¿no? Ahí está el real impacto socioecológico. Ahí tenemos que solucionar el problema. No es solamente recolectar la información y me fui y no solucioné ningún problema. Eso no. El real impacto, entonces, como bien les decía, está en conocer la realidad. Por eso es que muchos de los investigadores que no conocen la realidad nunca van a solucionar un problema inmediato, ¿no? Y eso es lo que generalmente ocurre a corto, a mediano y largo plazo. Por eso es importante que cuando, por ejemplo, el día de ayer exponía la profesora Gómez, la doctora Gómez, se ha evaluado durante 2, 3 años a miles de alumnos o de niños jóvenes y adultos y al final para llegar a una, uno dirá, ridícula ecuación donde le tengo que tomar el peso y la talla y con eso puedo determinar la densidad mineral. Exacto, porque estamos ahorrando tiempo y costos y eso es transferencia a la tecnología, porque eso lo vamos a digitalizar y lo vamos a convertir en un software, una licencia y eso va a llegar al alcance de las mayorías. Eso es investigar. Eso es el real impacto. No le importa a uno que si la investigación fue o no fue aprobada o desaprobada por una investigación, por una tesis. Eso es lo importante de la investigación, pero no todos a veces podemos interpretar de la misma forma, ¿no? Porque la mayoría puede estar optando por solucionar problemas inmediatos. Muchas gracias, doctor. Muy importante lo que nos ha señalado, que la investigación es para resolver problemas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta ahora de un maestro. Lo saluda, le dice buenas noches. Los futuros egresados de educación física que ingresan en el mundo de la investigación deberían iniciar construyendo una investigación aplicada o descriptiva. ¿Por qué? Puesto que su aprendizaje es progresivo y será de mucha utilidad. Bien, para los jóvenes que recién empiezan, tiene que ser eminentemente de estudios transversales y dentro de ellos descriptivos, ¿no? Eso es obvio. Pero lo más importante,
tiene que estar adscrito a un grupo de investigación. Mientras no tenga un mentor o un conjunto de mentores, es imposible que esa persona se pueda desarrollar como investigador a futuro. Porque si no, más recuerdo, en el segundo o tercer slide, lo va a hacer de forma individual, sin mentor. Probablemente lo consiga cuando tenga 60 o 70 años, si es que llega a esa edad, ¿no? Exactamente esta experiencia que se les iba contando, yo la he pasado en el Perú. En 1995 terminé educación, 94 educación física, y el año 96, 97 y 98 viajé a Lima 3 veces seguía a postular para becas al Concitec y nunca gané nada, porque me decían de que el tema del que yo estaba queriendo investigar no era relevante. Y yo quería investigar el crecimiento físico de los niños y adolescentes de Arequipa y el estado nutricional, cómo crecen. Me decían, eso no funciona. Tuve que viajar muchos años a diversos países de toda Sudamérica hasta el año 98, 99 y nunca tuve eco, nunca encontré un grupo de estudio, hasta que finalmente el año 2000 conseguí. Y fue ahí donde empecé a entender toda esta mecánica. Y eso es por eso que es muy importante tener un mentor. Si uno no tiene un mentor, es prácticamente imposible, ¿no? de investigar. Se va a quedar con la información y probablemente, como les digo, va a conseguir investigar, pero no sabemos si en 10, 15, 20 años, o 30, o incluso más tiempo. Gracias, doctor, por compartirnos lo complicado de hacer un trabajo de manera individual. Tenemos otra consulta y esta vez nos dicen, ¿cómo puedo comenzar a realizar el diseño de mi investigación? Bueno, esto es un poco difícil de explicar, toma tiempo, ¿no? A veces el hecho de poder optar por un tipo de estudio y luego diseñar la estrategia y cómo voy a empezar a investigar, eso es un poco complejo ahora, porque para poder hacer esto uno tiene que ir hacia atrás, ¿no? Ver qué variable quiere investigar, tiene que saber la variable, como bien se les decía en uno de los primeros slides, tengo que tener dominio teórico conceptual de esa variable, desde su origen hasta la fecha, y tengo que tener conocimiento de cómo se mide esa variable, cuáles, ¿no? son las herramientas que yo debo utilizar, técnicas, instrumentos, cómo voy a analizar, necesita validez, confiabilidad, qué tipo de estudio voy a realizar, si es transversal, si es longitudinal, si es experimental, si es esforzado, etcétera, etcétera. Tengo que, prácticamente lo que me está preguntando es más o menos lo que se hace en la universidad en 3 semestres en un programa, digamos, de posgrado, ¿no? Donde va a empezar a hacer la muestra, las técnicas, los instrumentos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso al final cuando uno aprende se resumen de forma fácil en una hora, pero para poder responder esto es un poco difícil porque son 3 semestres o 2 semestres que uno tendría que estudiar para aprender esto, ¿no? Muchas gracias. Lo saluda un colega en el chat del Zoom y dice, si uno quiere comenzar a aprender a investigar, ¿dónde o cómo puede hacer? ¿Qué nos recomienda usted? Bueno, es una pregunta interesante que yo me hice eso el año 92, cuando por primera vez salí del Perú a un evento a Chile, el año 92. Y después nunca pude responder a esa pregunta cuando volví a viajar el año 93, 94, 96, ¿no? Cada año viajando a todos los países de Sudamérica. Y una vez que hice una especialización, hice la maestría, el doctorado, me di cuenta de que en ningún viaje a España, hice una parte del doctorado, el postdoctorado, viajé a Portugal, y nunca encontré un lugar donde me digan, mira, siéntate acá y vamos a empezar a enseñarte cómo se empieza a investigar. Y eso tampoco existe en un libro. Y años después entendí de que cuando conformamos nuestro grupo de estudio, ahí es donde entendí cómo es que uno había aprendido y pasado por esos modelos que se les ha explicado, la improvisación, el de imitar lo que los otros hacen, yo también quiero hacer lo mismo, y luego pasar a conocer la realidad. Y es ahí donde uno ha empezado a entender de cómo empieza a trabajar. Y la solución es para esto
es las mentorías. Uno tiene que buscar un mentor. Y en las universidades generalmente va a encontrar mentores, pero nadie te va a decir, mira, ¿sabes qué? Siéntate aquí y empieza a trabajar así, primero esto, segundo, tercero, cuarto. Uno entra a un equipo, es como cuando uno empieza a trabajar en un taller de mecánica. Primero tiene que empezar a limpiar el taller, ¿no? Después de limpiar el taller, empieza a limpiar los neumáticos, las llantas, y después así paulatinamente. Después de un año, recién empieza a agarrar las herramientas, y así sucesivamente. Entonces uno va adquiriendo esa destreza y cuando ya han pasado 4 o 5 años, recién empieza a tener ese conocimiento. Y uno se va a poner su propio taller. Pero en las universidades no nos van a esperar 5 o 6 años, porque pasan tus 2 años de maestría y chao, luego viene doctorado 2, 3 años y si no aprendiste, igual. Por eso es que vamos a tener ahora, a partir del año 2020 hasta el 2045, una serie de egresados de maestría y doctorado, pero que no saben escribir artículos científicos, porque ninguno de ellos o la mayoría de ellos ha participado de grupos de investigación. Lo más importante es que uno tiene que ir a donde existe un grupo de investigación. Y nosotros pensando en esta pregunta, no solo de ahora, sino en lo que hemos ido pasando como investigadores hace más de 20, 25 años, vamos a estar ahora en Perú en el mes de febrero desarrollando mentorías para quienes quieran trabajar en investigación, ¿no? Ahí está la página, pueden contactarse y poder ir, digamos, dialogando o viendo nuestros materiales que hemos ido publicando a lo largo de estos años. Eso puede ser una alternativa y la otra alternativa puede ser que se proyecten salir al extranjero y la recomendación es que lleguen a un grupo de estudio. Nunca lleguen a un profesor solo o como investigador o que uno que tiene su oficina y te recibe en la oficina y luego nunca vas a saber cómo se investiga, ¿no? Eso es sumamente importante, llegar a un equipo de trabajo y es ahí donde uno va a adquirir un poco más de experiencia. Muchísimas gracias por las recomendaciones y por el incentivar a nuestros docentes de educación física a hacer investigación. Tenemos otra pregunta aquí en el chat y nos dice el colega, ¿qué consejo le daría cuando un tema de investigación no tiene tantas investigaciones similares para ser citados en la tesis, como fortalecer el sustento de la tesis? Bien, por lo que estoy entendiendo es cómo puedo buscar algunos temas que están poco investigados y que no están muy citados. Es algo así, ¿verdad? Existen muchas técnicas y una de ellas es, seguramente ustedes ya deben estar al día, no es por la pandemia, pero ya 2014, 15, como que se puso en boga las famosas revisiones sistemáticas. Y entonces para esto uno tiene que tener dominio de estas herramientas digitales, de ingresar a las bases de datos, Scopus, PubMed, Cielo, pues OnSite, Redali, en fin, las que quieran, Sprinter, entre otras, ¿no? Que no se me vienen a la memoria. Ingresamos a esas bases de datos, buscamos con nuestras palabras claves y podemos encontrar las temáticas que son muy investigadas o poco investigadas. Y por eso podríamos ordenar, ¿no? Y si yo quiero ordenar por investigador o por institución, ya estoy haciendo bibliometría. Pero si yo quiero saber las temáticas que se han investigado por esas palabras claves, estoy haciendo una revisión sistemática. Y ahí me van a salir todas las investigaciones que se han hecho a nivel mundial en los 5 últimos años o 10 últimos años. Eso es lo que nosotros les aconsejamos a nuestros alumnos de pregrado cuando quieren investigar emocionados de algo. Le dice, profesor, quiero investigar, ¿sabe qué? Sobre la anemia en niños del Perú. Entonces se le dice, muy bien, vas a ingresar a la base de datos, este es el ejercicio, y busca en la base de datos Scopa, PubMed, en fin, digita los datos y aprieta Enter. Una vez que aprieta Enter, le va a salir anemia de niños del Perú, le va a salir 1000 trabajos. Entonces dice, profesor, he encontrado 1000 en el Perú. Muy bien, entonces
estamos suponiendo en este momento, ¿no? Y 1000 trabajos a nivel del mundo publicados en diferentes idiomas sobre anemia en el Perú. La pregunta es, ¿continuarías investigando esa temática si existen ya 1000? Y por otro lado, otro alumno dice, profesor, yo quiero investigar la anemia en la Amazonía peruana, y encontró 40 a nivel mundial. Entonces uno dice, ¿qué es más relevante investigar? ¿Lo que ya está muy investigado o lo que está muy poco investigado? O a lo mejor alguien va a decir, profesor, yo he buscado la anemia en altitudes extremas y encontró 2 trabajos o ninguno. Entonces uno saca la conclusión y dice, ahí está una gran oportunidad de poder investigar una temática que casi pocos o nadie lo hizo. Y eso es solucionar un problema inmediato, porque después esos conocimientos que se van publicando a nivel nacional o a nivel internacional, la función del ministerio de ese país es capturar esa información y usar esa información, valga la redundancia, para poder replicar a la realidad, lo que la profesora preguntaba antes. Muchos investigamos porque queremos tener un nombre, un prestigio. Muchos investigamos porque queremos subir de una categoría a otra. Muchos queremos investigar porque queremos presumir, muchos porque queremos viajar a otros países, muchos porque queremos demostrar algo, muchos porque queremos aportar a nuestra ciencia, a nuestra área. Pero lo más importante es que cuando uno va contribuyendo con conocimiento tras conocimiento y van surgiendo y surgiendo las investigaciones y las publicaciones, la función de los ministerios es que se analice esa información y se pueda replicar y transferir a la realidad. Seguramente las publicaciones en educación, el Ministerio de Educación tendrá que buscar las mejores que se han hecho a nivel nacional y se pueden incluir en el currículum de la educación física o de la matemática o de repente de las ciencias biológicas, del colegio, de la universidad. Y ahí yo voy utilizando esto. Pero como vivimos en Sudamérica y en países donde los que son ministros o los que están en la política no entienden de investigación, entonces tendrá que pasar unos 50 años para que puedan entender. Pero en 50 años muchos de nosotros ya no vamos a vivir y el conocimiento va a estar muy avanzado y va a ser la misma lógica de lo que estamos hablando hoy en día. Muchas gracias, doctor. Nos comenta el maestro Álvaro. Dice, entonces, se debe solo citar la fuente primigenia de la investigación. ¿No? Como bien les decía, las fuentes que vamos para citar no es solamente que yo voy a citar algo, ¿no? Existen técnicas para citar, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba otra carrera en Arequipa, una vez me enseñaron un módulo o una disciplina, un curso, ya no recuerdo cómo se llama en el Perú, que era en la carrera de Ciencias de la Comunicación que estudiaba en esa época, y me enseñaron a construir fichas. Y yo decía, ¿para qué son estas fichas? Y eran esas fichas que se utilizaban en la biblioteca. Los que son antiguos deben saber. Iban a unos ficheros y sacaba de las revistas, de los libros, y ahí uno iba buscando la información, ¿no? Lo que ahora está digitalizado. Pero este profesor usaba esas fichas para que vayamos al libro y saquemos frases, y nos enseñó a hacer la ficha textual, resumen, paráfrasis, etcétera, etcétera. Lo que actualmente eso nosotros utilizamos para escribir los papers, porque cuando es una ficha textual, esa es la que se cita, la textual. Y cuando son fichas resumen o comentario, esas no se citan porque eso es la identidad del que investiga, del que lee, es decir, es nuestro aporte. Por eso es que uno debe saber qué es lo que tiene que citar, ¿no? Entonces, todo esto de escribir artículos o escribir tesis tiene su propia ciencia. No es que a mí se me ocurrió hacer esto o lo que el otro profesor fue a Estados Unidos y regresó de vacaciones con la familia, pero dijo que pasó por alguna universidad y ahí le dijeron que es así. Mentira. Ahora vivimos en un mundo tan globalizado que todo se puede encontrar por internet y no necesariamente el que viaja a Estados Unidos o el que viaja a otro lugar es el mejor o es el peor, ¿no? Vivimos ahora en una sociedad donde prácticamente el internet y el computador han hecho de que muchas personas seamos mejores o peores, y
con mucha alegría diríamos que a la mayoría nos está haciendo como mejores personas. Muchas gracias por todos los consejos que les está dando, compartiendo esta forma, esta metodología de cómo se debe investigar e incentivando que nuestros maestros investiguen. Tenemos una pregunta de un colega aquí en el chat de nuestro Zoom y nos dice: cuando el objetivo de la investigación se proyecta a hallar una solución pertinente y fiable en el campo deportivo. No escuché la última parte. Es en el campo. ¿Cómo era? Por favor, si me voy a repetir. Sí, cómo no, doctor. Dice, cuando el objetivo de la investigación se proyecta a hallar una solución pertinente y fiable en el campo deportivo. Ahí sí. Es lo que generalmente ocurre con los que trabajan in situ en la realidad, que son los entrenadores. Doctor Marco, parece que tiene problemas con su audio. Sí, me confirma que se le fue el internet. ¿Volvió, me parece? Sí, doctor, ya volvió. Muy bien. Les decía que a lo mejor cuando uno va a poder investigar, necesita identificar el problema. Probablemente, como decía el técnico, observará la técnica, la táctica, a lo mejor observará la estrategia. Si es el preparador físico, podrá observar, ¿no?, el comportamiento de las capacidades físicas, antes, durante, después, fatiga, en fin, ¿no? Eso es importante tomar nota. Por eso es que todos los que hacen actualmente entrenamiento, como tienen que estar comprometidos 8, 9, 10 horas con sus atletas, actualmente contratan los clubes grandes y profesionales o comités olímpicos a los famosos investigadores, pero no los denominan investigadores, son los que se dedican a la parte investigativa, a utilizar la información que recolectan para que les analicen. Algunos los denominan como los analistas de estadística o analistas de videos o analistas de etcétera, etcétera. Porque si ustedes me van a, yo he trabajado muchos años en el fútbol profesional en el Perú, si ustedes me van a decir que un técnico de fútbol me calcule la media aritmética o el coeficiente de variación o me haga una correlación, para mí de 10 técnicos, tal vez uno o ninguno lo va a hacer, sin faltar el respeto a muchos entrenadores con los que he trabajado. Pero muy probablemente alguien lo pueda hacer, pero no va a tener el tiempo. Entonces tengo que contratar un analista para que me haga todo ese trabajo y me pueda analizar la información y entregar, y a partir de esa información yo podría solucionar los problemas inmediatos. Pero ese analista no solamente sabe de estadística o de investigación. Si él está metido en el ámbito de la investigación, probablemente escribe el artículo y lo publiquen para que otras personas utilicen ese conocimiento y puedan mejorar su rendimiento. Pero si esa persona solamente sabe estadística y sabe investigación y llega hasta el informe y nadie lo publica, entonces prácticamente tiene un uso interno. Jamás va a salir a un uso externo para que se pueda generalizar ese conocimiento y lo puedan citar el artículo. Y se va a quedar prácticamente en el olvido. Entonces, es sumamente importante que todos los que trabajan en deportes se tengan que anotar todo lo que se pueda, ¿no? Y eso es almacenar su propia base de datos
y a partir de ahí inferir algunas posibilidades de investigación. Muchas gracias, doctor, por los alcances. Y tenemos una pregunta en el interno. Nos dice, si quiero estudiar los hábitos de participación de mis estudiantes en actividades deportivas, ¿hacia dónde debo dirigir la línea de mi investigación? Bien, los hábitos de participación deportiva. Eso va a estar prácticamente dentro de la línea de la actividad física, porque dentro de la actividad física va a encontrar frecuencia, duración, tipo de actividad física, y dentro del tipo de actividad física va a encontrar la práctica deportiva, ¿no? Recreativa, deportiva, si lo va a hacer de forma amateur, profesional, luego será la intensidad, en fin. Entonces tendrá que orientar hacia esa línea, pero no es tanto lo que yo quiero investigar, porque cuando a veces empezamos a investigar, lo que siempre a veces decimos a los alumnos, ¿tú quieres investigar la práctica, los hábitos de la práctica deportiva? Sí, muy bien. Pregunta número 1. ¿Existe algún instrumento para medir esa variable? No, profesor, yo lo voy a hacer. Muy bien. Buena suerte y nos vemos de aquí a 2 años cuando tengas el instrumento construido. ¿Por qué? Porque tiene que esa variable analizar esa persona. Alguien dijo de validez de contenido, los expertos le darán validez de contenido, tendrá que construir, pasar por etapas, publicar el instrumento y luego recién lo voy a usar para medir para algo. Entonces es un procedimiento largo y tedioso. Lo más fácil es, mira, ingresa a la base de datos y busca los instrumentos que ya existen. Y si ya existe, lo traduces, lo copias, lo pegas y lo aplicas. Listo, resolviste el problema en 20 segundos y ya tengo el instrumento para aplicar. ¿Para qué voy a quemar pestañas? ¿Para qué voy a demorar días, horas, semanas, estresarme si ya existe tal vez algún instrumento? Y simplemente es copiar y pegar y aplicar el instrumento y listo, asunto resuelto. Ahora, no vamos a intentar a descubrir la pólvora, ¿no? Y ahí sí vamos a necesitar de muchos años. Y obviamente necesitan de inversión de tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Y para los que son jóvenes, para poder investigar, siempre me decían a mí, requisito indispensable cuando había viajado a varios países. ¿Quieres estudiar maestría? Sí. ¿Quieres estudiar doctorado? Sí. Ya estaba matriculado en la maestría, había ingresado. Y me decían, mientras no te cases, mientras no tengas hijos, todo bien, porque si no, después ya empezamos con los problemas, porque vas a venir aquí y vas a empezar a llegar tarde o no vas a venir nunca y al final nunca vas a graduarte porque esa vacante le has quitado a alguien que realmente podría tener futuro. Y claro, uno al inicio lo toma deportivamente, pero cuando va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que era realmente así y hemos tenido alumnos que han pasado digamos, por ese camino, por esa vía en la que muchos han tenido que dejar de estudiar, han tenido que tener otras obligaciones antes de consolidarse como investigador. Por eso es sumamente importante plasmarse una meta y un objetivo para que se puedan consolidar a futuro como investigadores. Muy importante. Muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos da respecto a los instrumentos. Es cierto, si se construye el instrumento, necesitamos que sea validado por los expertos y eso toma bastante tiempo. Bien, tenemos una pregunta de un maestro en el chat y nos dice, ¿cómo se consigue un grupo de investigación cuando se estudia una maestría virtual? Bien, ahí un poco difícil, ¿no? Porque la investigación, podemos tener una charla así como ahora virtualmente, pero no es lo mismo cuando uno va a dar una clase de forma presencial. Hay cuestiones que los alumnos tienen que ir al campo y aprender, ¿no? Es lo mismo que les decía, les daba el ejemplo de ir a un taller de mecánica, donde si no te ensucias las manos, difícilmente vas a saber cómo tienes que quitar la grasa de los dedos o qué es lo que tengo que utilizar para limpiar tal o cual material o equipo. Es exactamente lo mismo.
Y cuando uno hace clases de pregrado, hace fin de semana estuvimos dando clases de posgrado y los alumnos preguntaban, profesor, ¿y cómo yo puedo empezar a investigar? Les decía, ¿qué se necesita para investigar? Los datos, me decían. Muy bien, los datos. Los datos están colgados en el Ministerio de Salud en el Perú, en el Ministerio de Salud de Chile, de Brasil, de Ecuador, de todos los países. Están ahí. Todos esos datos están diciendo, vengan, investigadores, bajen, investiguen esos datos. Pero la pregunta es, ¿cómo salen esos datos? ¿No? ¿Quién los evaluó? ¿Cómo se evaluó? ¿De dónde nacen? ¿Cómo se han ido sumando uno a uno? ¿No? Entonces les decía a los alumnos, esto es como aprender a cocinar. Antes de cocinar, ¿qué necesitan? Los ingredientes. Y para eso no creo que muchos, yo al menos no he aprendido por video a cocinar, he aprendido in situ. Tenía que yo mismo cortar, ¿no? El ajo, cortar la cebolla, hacer los guisos, en fin, etcétera, etcétera. Eso se aprende. Y conforme uno va practicando día a día, irá encontrando el tempero ideal o la sazón ideal para poder cocinar. Las primeras veces tendremos que probar nuestra comida, no nos va a gustar, pero después sí. Es exactamente como se aprende a investigar, ¿no? Es sumamente importante tener los ingredientes, y los ingredientes es eso que ustedes decían, las herramientas digitales, el hecho de saber un poco de estadística, el hecho de saber leer, interpretar y tener la base teórica de una temática, y todo eso se va conjugando para poder más adelante consolidar. Y virtualmente eso no lo van a conseguir, ¿no? Porque es, digamos, un poco tedioso estar intentando aprender, ¿no? Salvo que de repente podrían, entre comillas, darte el material de pronto por unos meses y luego vayas a consolidar eso al lugar donde te han enviado los videos para que puedas practicarlos, ¿no? Esa sería la única solución. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el interno, es de un colega, y él lo saluda, le dice buenas noches, le agradece por todos estos alcances para motivarlo a la investigación, y dice, ¿qué factores justifican iniciar una investigación? Bueno, factores son muchos, ¿no? Y algunos factores, los principales, son de que dependiendo el ambiente donde uno está creciendo o desarrollándose como alumno, si estoy rodeado de gente que transmite energía positiva para poder investigar o hacer mi trabajo, quiere decir que voy a tener un buen futuro. Pero si estoy irradiado de gente donde me van a decir, solo investigan en Estados Unidos, mira tú dónde vas a llegar, ¿qué te crees? ¿Que tú eres mejor que el profesor? O la nota para mí es 10, o en Perú es 20, ¿no? Para Dios, 18 para quién sería, para X, y para el profesor, y 11 para ti. Entonces ahí prácticamente no estamos hablando de un buen futuro para ese tipo de profesionales o de jóvenes que quieren investigar. Ese es el primer factor que tienen que contrarrestar. Esto es algo así como el bullying que le hacen a uno, ¿no? En el colegio o en la escuela o en la universidad. Pero pasados los años, uno tiene que tener claro lo que uno quiere como objetivo o como meta. Y si eso se supera, todo lo demás se puede pasar en cuanto a vallas se refiere, ¿no? O caminos que uno tiene que sortear en el día a día. Eso es lo más importante. Y una vez que uno consigue pasar esas vallas, irán conociendo gente que los van guiando en el camino. Y esos puntos que se van entrelazando entre uno y otro te harán llegar a lo que tú quieres, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, resumo en decir de todo lo que uno puede planificar como meta o objetivo, lo puede conseguir, siempre y cuando esté mirando a su izquierda y a su derecha con quienes está rodeado, ¿no? Porque generalmente uno puede estar rodeado de personas negativas y jamás uno va a alcanzar. Por el contrario, se une a ese ambiente, y después pasarán los años y dirán como los jugadores de fútbol, ¿no? Yo era mejor que Messi, yo era mejor que Maradona, pero si no me lesionaba o mi amigo no me invitaba 2 cervezas, yo ahora hubiera sido mejor que Maradona.
Muchas gracias por esa indicación, doctor. Y bueno, estamos ya llegando al final. Le comparto los saludos que le han hecho llegar a su persona. Le agradecen, lo felicitan por esta excelente explicación y el motivar a la investigación. Reciba saludos desde Moyobamba del maestro Raúl, desde San Pedro de Yoc tiene del maestro Wilmer, desde Chimbote el maestro Erickson, Chachapoyas, el maestro Sergio, tenemos desde Chincha al maestro José, Huancayo al maestro Aníbal, desde Huacho el maestro Ángel, lo saludan desde el Callao, la profesora Vilma, desde Yauli la maestra Enedina, y ahora le están escribiendo en el chat. Les pedimos, queridos colegas, que aperturen sus cámaras para que puedan despedirse de nuestro compatriota que está dejando muy en alto el nombre de nuestro país. Él se encuentra en Chile y ha hecho un alto a sus labores el doctor Marco y ha ingresado a nuestro Zoom para poder darles esta explicación valiosa de desarrollar investigación. Nos ha dicho de que tenemos el material, tenemos el potencial, están allí los números en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, y solamente necesitan a un docente investigador, a un docente que opte por investigar, cuantificar los datos, ¿no? Y ver pues los resultados. Y como ya lo señaló él y nuestra linda maestra Estela, la investigación es para solucionar problemas, para hacer mejoras, ¿verdad? Si bien es cierto, optamos por crecer, ¿no? Cualificarnos profesionalmente, pero esa cualificación va de la mano con las mejoras que tenemos que hacer a nuestro lugar donde trabajamos, a nuestro centro, a la comunidad, y por qué no decirlo como el caso del doctor Marco, esa mejora, esa imagen que da de que en el Perú también tiene grandes profesionales como es su persona. Bien, recibo usted saludos de la maestra Dani, nos dice desde Quillabamba, Cusco, el maestro Ítalo desde Juanjuy. Muy interesante toda la información que ha compartido, le señala la maestra Estela, el maestro Wilkes desde Tarapoto, ¿no? Le dan agradecimientos especiales desde Cajamarca, la maestra